Hola, hola. Hoy hablaremos sobre regresión lineal múltiple. Para ello vamos a utilizar un ejemplo práctico sobre precios medios de casas. Vamos a analizar, entre otras cosas, cómo describir un conjunto de datos, cómo describir mi dataset. Asimismo, vamos a hacer un análisis exploratorio exhaustivo. Vas a aprender sobre medir correlación, qué es multicolonialidad, cómo eliminar variables en Python, así como, muy importante, cómo ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. Y muy importante sobre todo, muy importante, ¿es mi regresión lineal significativa? Los supuestos del modelo se cumplen para poder validar el modelo que utilizaré. Vamos entonces a continuación con Python y más. Mencionaba entonces sobre el modelo de regresión lineal múltiple. Muy importante destacar que vamos a tocar ciertos conceptos que al final vamos a utilizar para medir si mi modelo es válido o no, si lo puedo utilizar. Lo que llamamos el supuesto o los supuestos del modelo de la regresión lineal. Muy importante, por ejemplo, preguntarse, ¿qué debe de ser normal? ¿Los residuales? ¿Los valores ajustados? ¿Mi variable independiente? ¿Cómo medir una varianza constante? ¿Quién versus quién, verdad? Esa es alguna de las respuestas y preguntas que vamos a resolver ahora, ¿verdad? Vamos a dar ciertas respuestas y, por supuesto, indicar algunos métodos para poder nosotros lograr que mi modelo tenga o que cumpla estos supuestos. Entonces, vamos a utilizar nosotros Python el día de hoy para poder hablar sobre ello. Al final, vamos a tener otro episodio más. Sin embargo, vamos a ver cómo, por ejemplo, eliminar la multicolonialidad. Dado un modelo como el que discutiremos hoy, vamos a hablar sobre multicolonialidad en el siguiente capítulo, ya eliminada, por supuesto. Y así como valores perdidos, extremos, y así sucesivamente más. El fin entonces vamos a crear diferentes capítulos donde al final vamos a comparar este modelo con otro modelo, sea árboles de decisión, random forest, árboles de decisión extremos o extreme gradient boosting, o incluso una raíz neuronal, ¿por qué no? Vamos entonces. Tenemos entonces nuestra variable final, será medir, o mejor dicho, calcular el precio de una casa, el precio medio. ¿Cuál va a ser el precio de una casa dado ciertas características o como se dice en inglés, feature, ¿verdad? ¿Cuáles son los features? Primero entonces vamos a utilizar esta información que ustedes la pueden descargar de dos diferentes maneras. Pueden descargarla mediante scikit-learn en la biblioteca de Python, este módulo, y si no, ustedes también pueden ir a la página web del repositorio donde se encuentra. Como podemos ver aquí, les voy a dejar el link, por supuesto, en el enlace. Voy a dejarle el enlace en la descripción para que puedan descargar. Pero, por supuesto, también lo pueden directamente llamar con scikit-learn, muy importante. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar pandas. Por supuesto, vamos a manipular datos. Vamos a manipular datos, por tanto, debemos utilizar pandas. Scikit-learn vamos a utilizarlo para varias cosas. Entre una de ellas es pues cargar nuestra base de datos. Y como por supuesto ustedes deben de saber, Scikit-learn es una herramienta muy utilizada para el Machine Learning. Y entonces vean bien que vamos a cargar acá nuestra biblioteca. Y entonces ya lo hemos hecho. Cargamos nuestros datos ahora. Ya lo llamo. Le llamo a Boston, que es por supuesto el conjunto de datos que vamos a utilizar sobre las casas, las diferentes características. Y vamos a imprimir como podemos ver acá. Entonces me está diciendo que yo tengo 506 observaciones o instancias. Vamos a ver acá. Esto es lo que debemos discutir. Muy importante es conocer los datos. Vamos a pasar un par de minutos discutiendo sobre esto antes de correr la regresión lineal como tal. Porque muy importante si vamos a desarrollar modelos, si quieren aprender realmente cómo desarrollar modelos de regresión lineal o en general de Machine Learning, ¿verdad? De aprendizaje en máquina, muy importante conocer conceptos estadísticos, así también como conocer tus datos. Vean bien que tenemos número de observaciones, 506, donde tenemos 13 variables, sean variables numéricas o variables categóricas, donde me está diciendo que el valor de la variable 14, ¿verdad? De la columna 14, mejor dicho, es el valor medio y es nuestro objetivo, ¿verdad? Es nuestro objetivo poder calcular
dadas ciertas características que tenemos acá, ¿cuál es el precio medio que se le atribuye a esa casa? Por supuesto, vamos a tener un conjunto nosotros de entrenamiento, como se le llama, para nuestro modelo. Luego vamos a medir su desempeño, si es que este modelo cumple los supuestos. Muy importante recapitular esto. Hay muchas personas que corren un modelo de regresión lineal y lo utilizan para predicciones. Sin embargo, ese es un gran error porque la regresión lineal debe de cumplir ciertos modelos. Si no estoy fallando, por supuesto, como estadístico, como analista de datos, como científico de datos, como quieran llamarle, lo que estoy haciendo. Muy importante, ¿verdad? Tenga en cuenta esto. Entonces ya conozco mi variable objetivo, el target. Tengo 13 variables que pueda que utilice o no utilice, ¿verdad? Vamos a ver si se pueden utilizar o no. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser que una variable no cambie, sea una constante, ¿verdad? Entonces yo tengo que eliminarla, por supuesto. Por eso es muy importante el análisis operatorio de datos. Entonces vamos a ver entre algunas que voy a mencionar. Vean bien que CRIM, por ejemplo, mide la tasa de crimen per cápita en este pueblo, ¿verdad? O en esta ciudad, mejor dicho. Pueden observar que tenemos aquí CRIM, tasa de criminalidad. Mientras más, por supuesto, o más alto sea la tasa de criminalidad, pues el precio va a bajar, por supuesto, es obvio. Proporción de zonas residenciales, ¿verdad? Por cada 25.000 pies cuadrados. Es decir, mientras más lleno está o no, ¿verdad? Por supuesto, si hay áreas baldías o no. Por ejemplo, proporción de negocios no al detalle, ¿verdad? Es decir, negocios grandes, por supuesto. Y aquí tenemos una variable categórica, como podemos observar, dice dummy variable. Significará entonces que es una variable binaria que me está diciendo de que si está a la contigua o cercana del río o no, ¿verdad? Como pueden observar, 1 entonces sí cerca del río o junto al río, ¿verdad? Y 0 no, ¿verdad? Muy importante. Esto puede ser muy importante en muchas personas por los recursos de agua, en navegación y todo lo demás. Y vean bien aquí concentración de óxido nítrico, ¿verdad? También. Estamos hablando ya sobre contaminación y todo lo demás. Y aquí, promedio número de dormitorios. Aquí tenemos proporción de unidades ocupadas por sus dueños antes de 1940. Es decir, si realmente antes esta casa pues tenía el dueño dentro de la vivienda, mejor dicho. Y vemos bien aquí distancias promediadas, distancias con peso de centros de empleo en Boston. Es decir, cuán fácil es moverse, ¿verdad? Mientras más distancias más cortas, a ciertos centros de empleo, ¿verdad? A 5 en particular. Y índice de accesibilidad a las autopistas. Por supuesto, más fácil llegar a las autopistas, más rápido moverse, puede incrementar, como vamos a observar, ¿verdad? Si aumenta el precio medio de la casa, de la residencia. Los impuestos, muy importante, cuánto vamos a pagar de impuestos, ¿verdad? Muy importante. Esto es una tasa, por cierto. Y aquí vamos a observar que también muy importante es tasa de profesor-alumno, ¿verdad? Tasa por cuántos profesores hay por tantos alumnos, ¿verdad? Si la educación, centros escolares, muy importante tenerlo cerca. Si están muy lejos, por supuesto, pueda que la casa cambie de precio, ¿verdad? Vamos a ver si eso realmente va a perjudicar o no. Y aquí, como pueden observar también, una variable sobre etnias raciales, ¿verdad? Etnias raciales, entonces vemos proporción de negros, de personas de color, ¿verdad? En el pueblo, y aquí se mide mediante esta fórmula, podemos observarlo. Puede ser de que, dado que hay ciertas divisiones, ¿verdad? En el pueblo, en Boston, entonces esto cambia el precio, ¿verdad? Si se realmente habrá o no, ¿verdad? Mientras más grupos de personas de descendencia afroamericana, entonces está reunido, si esto cambia o no el valor, ¿verdad? Pueden observar acá el estatus de la población, un indicativo, ¿verdad? Que esto pueda ser medido por la ciudad, ¿verdad? Por los gobernantes de la ciudad. Y al final, entonces, el precio medio de la casa. Muy importante. Esto hay que tomar en cuenta todo esto cuando estemos hablando sobre una regresión lineal porque hay que conocer nuestros datos. Muy importante. Entonces, ya han visto que es muy variado, ¿verdad? Describe mucho sobre la ciudad, líneas raciales, distancias a las autopistas, en general, ¿verdad?
Ya entonces conocemos un poco sobre nuestros datos y entonces podemos entonces hablar un poco más sobre la exploración. Entonces ya tenemos nosotros un conocimiento de cómo se está escribiendo esto y entonces vamos a utilizar Python entonces ahora un poco más. Vamos a observarlo. Y entonces ahora aquí lo primero que voy a hacer es cargar. Dado que esta información está en, en una base que se llama Boston, ¿verdad? Entonces vean bien que le vamos a llamar con Boston Data, así es como fue grabado. Y pueden acceder al link que les di, ¿verdad? La descripción, al enlace, van a obtener que así es como se llama a esta información, Boston Data, ¿verdad? Boston.data, y las columnas tienen nombres, por supuesto, y podemos observar de que solamente los datos, no en sí la variable objetivo. Y vamos a correr esta información y como pueden observar aquí tenemos esta información. Pero esto por supuesto solo son las primeras 5 líneas, ¿verdad? Esto solamente es para que vean un análisis rápido, ¿verdad? Que echen una mirada rápida sobre cómo es, por ejemplo, la edad de la casa, como pueden observar. Tenemos las distancias, autopistas, los impuestos y la proporción, ¿verdad? De un cálculo, como mencionamos, de áreas raciales y así sucesivamente. Zonas industriales, como les mencioné, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, está una variable categórica, como ya hemos visto. Y ahora entonces voy a cargar eso. Vean bien que lo dejo como xOrigin, porque original, porque lo vamos a utilizar para comparar con otros modelos. Muy importante ahora, ¿por qué colocarlo como xOrig? Porque vamos a utilizarlo para comparar con otros modelos, como les mencioné, futuros, ¿verdad? En otros capítulos. Lo mismo la variable y, que vamos a utilizar, ¿verdad? Que es nuestro objetivo. Vamos entonces a grabarla aquí. Podemos observar que se va a llamar med, porque es median value, valor mediano, ¿verdad? Mejor dicho, valor mediano. Lo había dicho antes. Medio, creo que estaba mal, que sería valor mediano. No, valor mediano. Median. Valor mediano, ¿vale? Valor mediano. Valor mediano, entonces, de nuestra variable, no valor medio, sino valor mediano. Y lo ejecuto y ya lo tengo ahora. Vamos a observar que tengo las primeras 6, es lo como nosotros podemos observar las primeras 5 valores. Como podemos observar, bueno, aquí tengo que colocarle 0, perdón, para poder observar los primeros 6. Ahora sí, podemos observar que así como accedo, ¿verdad? Esto es una serie, no es un data frame, entonces así me lo indica, ¿verdad? Como podemos observar. Y variable numérica, ¿verdad? Al final, entonces, recuerden que una regresión lineal, pues lo primero es tener una variable numérica como respuesta, por supuesto. Ahora, como vamos a comparar esta información, los datos originales los vamos a dejar como tal, y de los datos originales vamos a sacar, ¿qué cosa? Vamos a utilizar train data y test data, es decir, datos de entrenamiento y prueba. Los datos de entrenamiento nos van a servir para crear nuestro modelo, y los datos de prueba, por supuesto, nos van a servir para comparar cómo predice nuestro modelo, el valor predictivo de nuestro modelo. Muy importante porque lo vamos a utilizar como comparativo con otros modelos. Entonces, podemos observar, vamos a utilizar para ello. Entonces, bueno, primero antes voy a cargar la biblioteca que vamos a utilizar para gráficos, todas estas que tenemos aquí, tanto Seaborg como Matplotlib. Y entonces ahora sí, le voy a decir que me va a utilizar de scikit-learn, como las he mencionado, ¿verdad? Una biblioteca poderosa, para crear nosotros un split, es decir, una división entre datos de entrenamiento y datos de prueba. Le voy a llamar como X a los datos de entrenamiento, data y test y white, es que eso lo vamos a utilizar al final, por supuesto. Ahorita no lo vamos a tocar, pero lo divido. Y como pueden observar, aquí, sin tocarle o sin decirle nada a la función split, él va a dividir 25-25. Tenemos 506 datos o observaciones, y ahora entonces el 75% de esos 506 va a ser para los entrenamientos, para crear nuestro modelo, ¿verdad? Y vamos a nosotros probar las suposiciones, y el 25% restante lo vamos a dejar para nuestros datos de prueba, de test. Recuerden que ese 25% de datos, el modelo no tiene que haberlo visto antes. Muy importante. No incluso los outliers, valores perdidos, nada de eso. Son valores que si transformamos, o por supuesto, nuestros datos para introducirlos al modelo, pues también tendría que hacerse en los datos de prueba. Sin embargo, ahora no vamos a tocar, muy importante, escuchen esto, no vamos a tocar
los valores de prueba. Tiene que ser algo completamente nuevo. Si no, se pierde el sentido de esto. Y ahora entonces vamos a ejecutarlo. Y entonces vamos a utilizar para fines simplemente de gráficas y todo lo demás. Voy a crear un data frame que se va a llamar DF. Voy a coger una tabla de datos, ¿verdad? Utilizo entonces esto y vean bien, aprenden entonces ahora con Python cómo juntar o anexar dos o múltiples columnas, mejor dicho, con concatenación. Estamos diciendo, utilizo corchetes, X, que es el primer data frame, que tiene múltiples columnas, y Y le estoy añadiendo una columna, y axis equal 1, cuando el eje es igual a 1, es decir, por columnas. Si le coloco 0 es porque sería observación con observación, pero en este caso es así. Ok, ya lo tenemos. Si quieren observar, por supuesto, los tamaños de esto, pueden observar los tamaños de X, por ejemplo, y vamos a llamar x.shape, y aquí, perdón, aquí lo tengo. Vamos a observar entonces que tenemos 379 y 13 respectivamente para X. Es decir, de 506 tenemos 339 observaciones para nuestros datos de entrenamiento. Muy importante, aparte de que hay que conocer nuestros datos, muy importante, para conocer nuestros datos debemos de hablar sobre si hay valores faltantes o no. Para ello entonces vamos a utilizar la función isNA aquí y vamos a llamar X, perdón, voy a decirle X, si hay valores faltantes en X. ¿Okay? Si hay valores faltantes en X, incluso en Y, por supuesto, vamos a colocarlo también en Y. Vean bien, x.isNA es una función que me va a decir si un valor es faltante o no, y luego que sume los valores por cada una de las columnas. Y vamos a observar ahora aquí si en cada columna ha encontrado valores faltantes. Y no hay ninguno. No hay ninguno. De todas las 13 columnas no encontrado ninguno. Y ahora entonces voy a introducir otra. Vamos a llamar Y. Y ahora podemos observar que aquí me hace falta, por supuesto, paréntesis y 0. Ahora podemos observar que entonces que no hemos encontrado ningún valor faltante. Perfecto. Esto solamente es datos de entrenamiento, por supuesto. Posible que en datos de prueba haya valor, pero no lo hemos visto. Ahora bien, entramos entonces al análisis exploratorio. Esto, por supuesto, lo anterior fue un análisis exploratorio. Acabamos de descubrir cómo son nuestros datos, los números de observaciones, datos faltantes. Pero veamos un poco más y vamos a la descripción. También aquí, X, entonces va a describir, podemos observarlo acá, cada una de las columnas de variables independientes. Vean bien, tenemos entonces aquí nuestras observaciones, por ejemplo, un valor medio de 3, 11 para las estas variables que pueden observar. Esto era para crimen, ¿verdad? Es decir, que la tasa promedio per cápita de crímenes era de 3.8, ¿verdad? Pero hay una desviación estándar de 9, es decir, que hay muchísima variación. ¿Por qué digo que hay muchísima variación? Porque 9 comparado a 3, si ustedes conocen el concepto de coeficiente de variación, van a poder observar que esto está arriba del 100%. Entonces, y también aquí pueden observar que hay ciertos sitios donde está cercano al 0%, y sin embargo hay otros que tienen 88%. Es decir, que en esta área metropolitana de Boston habrá muchos vecindarios con una alta criminalidad, por supuesto. Es lo que pueden observar acá. Zonas industriales, como pueden observar también, hay bastante variación desde 0.46 a 27. Hay unas zonas donde hay bastante industria y otras no, ¿verdad? ¿Quién va a vivir, por supuesto, cerca de las industrias? Vamos a observar si es significativo esto. Y aquí, como pueden observar, CAS me está diciendo acá, esta es una variable binaria, así que el promedio es la suma de unos, porque los ceros no van a sumar, por supuesto, entre el total. Como pueden observar, entonces me está diciendo que el 8% de estos hogares están juntos o cercanos al río. Pueden observarlo, 0.08, el 8%. Pueden observar acá. El valor máximo, por supuesto, es 1, el valor mínimo es 0. Eso es lo que puedo observar acá. Y aquí la edad promedio de una casa, por ejemplo, 68 o 69 años, bueno, bastante. Hay un valor máximo de 100. Vamos a observar.
Pero vamos a observar bien esta variable age. Como pueden observar acá, age realmente es no un valor de edad, sino que número de ocupante, bueno, proporción de unidades ocupadas por los dueños, ¿verdad? Muy importante. Realmente no es que sea edad como tal, ¿verdad? Sino que es una proporción de cuántas unidades están ocupadas por los dueños. Por ejemplo, si es una casa con múltiples dormitorios, sí, realmente, por ejemplo, puede ser alquilado, ¿verdad? Entonces aquí pueden observar, por eso es el 100%, ¿verdad? Es decir, el 100% es que los dueños vivían totalmente dentro del inmueble, ¿verdad? Ellos lo utilizaban completamente. Y el mínimo es un 6%. Y aquí un 68%, es decir, que el 68% de las unidades dentro de los hogares estaban ocupadas por los dueños. Eso es lo que trata de decir esto, por supuesto. Los impuestos y así sucesivamente, ¿verdad? Una comparativa muy importante para ver si hay variación, ¿verdad? Que puede ser importante una variable, por supuesto, es la comparativa, como mencioné, del coeficiente de variación, ¿verdad? Entre el promedio y la desviación estándar. Vamos a observar acá. Ok, ahora entonces continuamos ya hemos conocido esto un poco y ahora también la variable y, por supuesto, puedo colocarle a escribir. Y aquí, como pueden observar, entonces el promedio va desde 22.000, eran 22.000, ¿verdad? Hasta un máximo de 50.000, como pueden observar acá. Esto eran miles. Recuerden que al inicio decía miles, ¿verdad? Que nos habla sobre miles. Nos habla sobre miles. Entonces aquí tenemos un valor de 22.000 como promedio. Este es el término, ¿verdad? Y 50.000 un valor máximo. Datos de entrenamiento, ¿verdad? Muy importante, datos de entrenamiento, ¿verdad? Estos son los datos que estamos entrenando entonces a nuestro modelo. Un valor promedio de 22.000 y un valor máximo de 50.000 con un valor mínimo de 5.000. ¿Ok? Veamos entonces ahora algo muy importante más. El análisis exploratorio es la correlación entre variables. ¿Por qué es muy importante la correlación de variables? Porque si tengo variables muy correlacionadas, no necesito utilizar dos variables dentro de mi modelo y solamente necesito utilizar una, ¿vale? Por eso es muy importante utilizar la correlación. Debo volver a ejecutar esto. Observar acá, entonces, podemos observar que tenemos vamos a ver la correlación entre las variables dependientes solamente. Podemos observar aquí cuáles son las variables que podrían causar un problema en nuestra regresión lineal. Podemos observar entonces aquí, por ejemplo, que tenemos radial, rad, y crime, es decir, la distancia o la cercanía a las autopistas y los crímenes, ¿verdad? Vamos a ver que hay un 68.60 de coeficiente de Pearson de correlación. Valores altos, por supuesto. Hay otros, por supuesto, que también están. Vean bien que hay un alto valor o una alta correlación, coeficiente de Pearson, entre los impuestos que se pagan y la acción industrial. Debería de ser obvio, por supuesto, esta relación debido a que la industria es muy grande, el edificio por la cercanía es muy grande, ¿verdad? Mucha industria debe de pagar mucho más impuestos que los otros, por supuesto. Y vean bien aquí también que hay una correlación negativa, ¿verdad? Uno crece y el otro baja, por supuesto. Y también el número de ocupantes, hay una correlación positiva. Vean bien, el número de unidades ocupadas de los dueños con las zonas industriales es 64%. Vamos a ver si hay un valor arriba de 0.70. Aquí, por ejemplo, este que tengo aquí. 0.90. Este es un valor muy alto que vamos a ver en nuestro modelo final si realmente deberíamos de eliminar una de estas variables o qué, si una significativa, o cuando hagamos análisis de multicolonialidad. Vean bien, impuestos y la distancia a la autopista, ¿verdad? De las cercanías a la autopista, 0.90. Es algo muy parecido a esto de las industrias, por supuesto, que teníamos acá. Observen bien. Entonces, impuestos está muy correlacionado con zonas industriales y con la distancia a las autopistas. Muy interesante, ¿no? Esto que tenemos acá. Y para no tener que hacer esto, vamos a hacer rápidamente un gráfico. Será mucho más interesante poder observar entonces cuáles son las variables, las características que están más intrínsecamente correlacionadas con un mapa de calor. El mapa de calor me va a servir acá para poder identificar, mientras más claro el valor, vamos a poder observar, podemos observar aquí que mientras más claro es el calor, en el mapa de calor, más correlación tiene, y mientras más oscuro, menos correlación.
mejor dicho, opuesto, ¿verdad? Lo más cercano a rojo es un 0, es decir, no están correlacionados linealmente. Puedo observar aquí, por ejemplo, que aquí tengo un punto 59, punto 74, punto 70, como hemos visto algunas de ellas. Por ejemplo, tax, pueden observar aquí, punto 70, muy claro, ¿verdad? Punto 67, punto 92 RAT, y este otro, por ejemplo, que es tax, ¿verdad? Es el mismo. Podemos observar que se relaciona como un espejo, ¿verdad? Podemos observar entonces acá que también tengo el valor en general del precio mediano, mejor dicho, con las zonas industriales, ¿verdad? Punto 49. Y aquí, este que tengo acá, punto 74, con precio medio. Esta variable va a ser muy importante, como observar que aquí tengo ya no solamente las variables independientes, sino que la variable dependiente. Puedo observar aquí que esta variable me va a parecer que va a ser muy significativa, ¿verdad? El stat. Voy a observarla acá. Hay una relación muy fuerte entre las dos variables linealmente, ¿verdad? Y también, por ejemplo, Knox, P-radio, y así sucesivamente. Vamos a ver entonces, conociendo esto nosotros, qué podemos encontrar en nuestro modelo. Y para ello vamos a utilizar la multicolonialidad, como les mencionaba. Pero esto es justo después de crear nuestro modelo. Ahora bien, veamos ahora un poco sobre cómo se comportan nuestras variables. Tenemos entonces aquí el pair plot, como pueden observar, y vamos a observar de manera rápida la relación entre cada una de las variables. Muy importante, por supuesto, sería ver todas estas variables versus nuestra variable objetivo, que es median value, valor mediano, como pueden observar. Y en el centro pueden observar que también hay una histograma, ¿verdad? Histogramas de cada una de ellas en la diagonal. Entonces, aquí podemos observar si hay, por ejemplo, una linealidad entre cada uno de ellos, que eso más o menos lo que nos indicaba el coeficiente de Pearson. Podemos observar que aquí, por ejemplo, la relación entre estas dos variables que tenemos aquí, que podemos ver, es prácticamente nula. Podemos observar una relación lineal, por ejemplo, sería entre estas dos variables. Y vamos a observar aquí también algunas otras, como podemos observar. Esto se debe a que hay una correlación fuerte entre ellas o no, ¿verdad? Mejor dicho, cuando digo no, es opuesta. Si no hay correlación, por ejemplo, sería algo como esto. Pueden observarlo, no hay correlación entre estas variables y entre esta, por supuesto. Correlación lineal, ¿verdad? Muy importante que estamos hablando de correlación lineal, ya que eso, pues, por supuesto, es lo que nos indicará si vamos a expresarlo esto para una regresión lineal, ¿verdad? Que también, por supuesto, se puede utilizar para las regresiones cuadráticas o siamés, pero en este caso vamos a observar las relaciones lineales entre cada una de ellas. Podemos observar acá, entonces, que la última es nuestra variable objetivo, y vamos a observar aquí que hay lo que les mencionaba sobre la linealidad. Vamos a observar aquí que esta variable indus, por ejemplo, más o menos hay una relación lineal, lo mismo extra con RM y aquí P3 ratio. Podemos observar aquí que hay una relación lineal entre ellas, ¿verdad? Es decir, que es muy importante poder utilizar esta variable. Podemos utilizar entonces esta variable y va a haber vamos a observar entonces cuando nosotros ejecutemos nuestro modelo lineal que estas variables van a ser realmente van a ser significativas, ¿verdad? El stat, P3 ratio, pueden observar RM, induced, y hay algunas que no tienen ninguna relación alguna, como por ejemplo RAT. Podemos observar aquí RAT no parece que realmente nos vaya a influir en o que sea significativa en nuestra relación lineal, ¿verdad? Por eso es importante hacer un análisis exploratorio. Y vean bien aquí entonces lo que les mencionaba sobre, por ejemplo, induced, y tenemos dist. Por ejemplo, aquí vean la relación entre estas dos variables, ¿verdad? Puede que tengan una multicolorialidad muy fuerte, ¿verdad? Ahora bien, entonces, esto se puede analizar un poco más, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Y entonces, vean bien ahora, estos pequeñitos histogramas los vamos a hacer un poco grandes. Y para ello utilizo esta función que se llama dist. Podemos observar que, ¿de dónde viene esta función dist? Viene de pandas. Pandas también tienen su grupo de funciones para poder crear visualizaciones. Vean bien que voy a quitar la función chas y med, ya que med la voy a utilizar por sí sola
Le voy a analizar procesador. Y chas es una variable binaria, así que no voy a crear un histograma que me funciona. Y ahora aquí les digo múltiples histogramas 4×3, es decir, voy a graficar 4 diferentes filas, 3 diferentes columnas. Si quieren ponerle grid, pues colocan un grid, ¿verdad? Es decir, un mallado. Y ahora vamos a observar entonces que si algunas de estas variables se comportan, por ejemplo, cercanas a normal, pues es mucho más fácil utilizarlas, como por ejemplo esta, RM, como pueden observar, aquí un gráfico de densidad más o menos quedaría como así, ¿verdad? Parece normal. Esta de aquí pues no tiene mucha variación y la verdad que observen bien que hay muchos valores entre 0 y 10. Muchísimos valores entre 0 y 10, ¿verdad? Tal vez al final entonces no tenga una influencia fuerte en nuestro modelo. Este CN hay valores extremos, ¿verdad? Como pueden observar acá, entre 60 y 100. Pueda que afecte nuestro modelo también. Cuando hagamos, por ejemplo, selección de variables, ¿verdad? ¿Cuáles variables son las más importantes? Pueda que alguna de estas no aparezcan. Mucho más fácil trabajar, por supuesto, con variables que presenten una distribución cercana a la normal. Cercana, no significa que los otros no sirvan, pero mucho más fácil. Y vean bien aquí, por ejemplo, también esta variable, por ejemplo, que tiene muchos valores extremos entre 0 y 100, por ejemplo. Podemos observar acá. Y entonces es posible de que sí afecte o sea significativo nuestra regresión lineal o no debido a la disparidad, ¿verdad? Por supuesto, la disparidad pueda que sea de mucha ayuda o lo contrario, ¿verdad? Como por ejemplo este aquí está RAT, como pueden observar, me está indicando de 0 a 10 y de 20 a 25, ¿verdad? Esa disparidad puede que influya, ¿verdad? Son tan diferentes este grupo con el otro que al final afecta, ¿verdad? En cambio, vamos a observar esta de aquí, que lo contrario, ahora más bien hay muchos valores pequeños y pocos valores grandes, pero que caen, digámoslo, caen de manera continua. Vamos a observar entonces esto, vamos a observar estas variables y ahora vamos a observar ahora aquí nuestra variable. Vamos a crear un gráfico para esta variable categórica, donde vamos a tener los dos diferentes grupos, que es el grupo 1, cercanía al río, y el otro que no, ¿verdad? Y vamos a utilizar Gsplot. Gsplot es utilizado para poder graficar un gráfico de densidad, en este caso lo vamos a observar, y tenemos un histograma adjunto también. Vamos a observarlo aquí y le vamos a decir sí o no cada uno de ellos. Y luego vamos a observar si hay diferencia o no en esto, ¿verdad? Vamos a observar acá. Y lo tengo. Vean bien de que los dos diferentes grupos no presentan realmente, digo no presentan porque vamos a observar que los dos histogramas se parecen, ¿verdad? Están prácticamente montados uno sobre el otro. Así que, si podemos observar, la variable aquí que cambia, med, que es la variable numérica, no presenta diferencia alguna en la distribución dado un grupo o el otro. Creo, en lo personal entonces, de que chas no va a ser una variable significativa, una variable que debemos de tomar en cuenta para nuestro modelo. Ahora bien, entonces, vean bien nuestra variable med. Ya observaron más o menos aquí, pero aquí lo hago en general, el programa, y lo que puedo observar, dada mi variable dependiente, es que tenemos unos grupos extremos, como podemos observar, entre 40 y 50, y vamos a ver que se van a presentar valores extremos, así lo puedo identificar, que pueden afectar mi modelo, pueden afectar mi modelo, y para poder observar muchísimo más esto, pues voy a utilizar un boxplot, pueden observarlo, un boxplot de la biblioteca Seaborn, por cierto, pueden observar que SNES es de la biblioteca Seaborn. Pueden observar que aquí tengo diferentes valores arriba del límite superior. Recuerden que estos bigotes son el límite superior, este de aquí, el límite inferior, este de aquí, límite inferior, ¿verdad? Y aquí tengo el cuartil 1, es decir, 25% de datos llega hasta ahí, y el 75% de datos, el cuartil 3 llega hasta acá. Y entonces aquí puedo observar que tengo valores muy altos, que son, por supuesto, estos que tengo acá, como acabo de mencionar. Que esto es muy importante, para una regresión lineal hay que eliminarlos para un mejor ajuste. Un mejor ajuste. Ahora bien, eso van a dañar entonces nuestro modelo. Y podemos observar aquí, como lo he mencionado, de que es necesario quitarlos, estos valores extremos, porque van a presentar problemas para que se cumplan
nuestras suposiciones del modelo lineal. Muy importante, ¿verdad? Entonces ya han visto pues, esto entonces, que valores extremos perjudican, ¿verdad? Y vamos a nosotros comprobarlo. Ahora entonces vamos al meollo del asunto, que es, bueno, mejor dicho, el principal problema aquí es ajustar un modelo. Vamos a utilizar, y repito, vamos a utilizar la biblioteca StatModels. Hay hay otras funciones que se pueden utilizadas de scikit-learn, por ejemplo. Sin embargo, me gusta más este porque añadimos una constante, una columna de constantes, los coeficientes independientes. Por eso me gusta trabajar con StatModels. Y aparte de ello, StatModels me ofrece ver la tabla general del modelo. ¿Ok? Hay otros, como les menciono, que ya he mencionado sobre scikit-learn. Dejo vídeos en la descripción. Entonces ahora bien aquí que vamos a llamarle. Vamos a añadir una constante, como les menciono, al X. X recuerden que es nuestro grupo de datos de entrenamiento. Y les digo que vamos a utilizar ordinary least squares. ¿Okay? Este es el método en que vamos a ajustarlo. Ordinary least squares, es decir, el ajuste de cuadrados ordinarios. ¿Okay? Y vean bien que vamos a tener un resumen, summary, ¿verdad? Ajusto el modelo y luego, entonces, vamos a ver nosotros el resultado final. Tenemos ahora entonces la salida. Vamos a observar aquí, vamos a poder leer entonces nuestra información. Muy importante, lo primero es saber si nuestro modelo es significativo o no. Y aquí lo tienen al final de esta línea. Vamos a ver aquí. Prop F. Esto me va a indicar si mi modelo es significativo o no. ¿Vale la pena utilizarlo? Pues me está diciendo que eso es un número muy cercano a 0. Es decir, el p-value, el valor p, mucho menor a 0.01. Es decir, es significativo mi regresión. Es significativa mi regresión. Aprendemos a leer estos valores, por ejemplo, que tenemos aquí, que es el Eyck-Pekin Information Criteria y el Bayesian Information Criteria. Son criterios que se definen mientras más pequeño sea este valor, mejor el modelo es comparado con otros. Entonces esto nos va a servir para comparar con futuros modelos, ¿verdad? Actualmente pues es el único modelo, así que no puedo decir gran cosa, pero también puedo observar el R cuadrado, por ejemplo. El R cuadrado me está diciendo cuánto puedo explicar con estas variables de la variación total de mi modelo, de mi variable dependiente. Entonces tengo un 72%. Puedo explicar entonces un 72% de variación de todo mi variable con este modelo. En algunos casos esto es pequeño, a algunas personas no les gustará, quieren un 90%, sin embargo, un modelo de regresión múltiple, este es un valor alto realmente. Incluso en problemas de finanzas, por ejemplo, poder entender esto del comportamiento humano, del valor de las finanzas, un 10% de R cuadrado es algo alto, por ejemplo. Así que realmente esto deberíamos de compararlo con otro modelo para poder decir, está muy bajo, ¿qué? Lo vamos a mejorar, por supuesto. Este es el fin de estos capítulos. Vean bien, 379 observaciones residuales. Ese es el grado de libertad. ¿Por qué 365? Bueno, recuerden que es 379, el número de observaciones, menos las variables, menos 1. Así de simple, ¿verdad? Eso es lo que tengo. 379 menos 13 menos 1, 365. Son así como se calcula los grados de libertad. Vamos a observarla acá. Y entonces vamos a utilizar esta información para comparar los modelos. Y ahora veamos las variables. ¿Qué variables son significativas en este modelo que podríamos utilizar, ¿verdad? Vean bien aquí lo que tengo. Todo aquello que diga en esta columna de aquí mayor a 0.05, el modelo me está diciendo que no es significativo. Por ejemplo, Indust, bueno, que esa estaba ligada muy fuerte con impuestos, así que si le elimináramos, no habríamos problema porque tenemos una correlación fuerte entre tax e Indust. Vean bien aquí B, una variable sobre índices raciales, ¿verdad? Podemos observar 0.05. El ocupantes tenía una alta relación con Indust,
Recuerden una alta correlación. Y esas son las variables que podemos observar que acabo de marcar. Esta no, por supuesto, no. Sería 1, 2 y 3 variables que no son significativas. ¿Cómo escoger si las elimino o no, verdad? ¿Cómo escoger si las elimino o no estas variables? Ya sería un modelo diferente. ¿Ok? Recuerden, ya sería un modelo diferente. Entonces, podríamos compararlo. Sin embargo, ¿cómo eliminar estas variables? ¿De un solo golpe eliminarlas o qué? Vamos a ver nosotros en otro capítulo utilizar lazo. Es decir, la regresión lazo va a comparar, o vamos a utilizar, mejor dicho, el modelo de lazo para poder hacer una selección de variables. ¿Por qué ahora no? Porque no quiero utilizar lo que se llama el stepwise. El stepwise es un método para selección de variables donde nos dice si lo quiere hacer forward, es decir, para de adelante, o backward, para atrás. ¿Qué se refiere a esto? Ir eliminando una variable a la vez y ver cómo el modelo va cambiando. Es decir, si elimino Indus, ahora, por ejemplo, ¿cómo quedaría nuestro modelo? Si tal vez H, ahora sí sería significativo. Eso es lo que se llama el stepwise forward. Es decir, vamos a seleccionar para atrás, tengo todas las variables y voy eliminando la que tenga el p-value más grande. El valor p más grande, que no sea significativo, por supuesto, y ver cómo mi modelo queda hasta tener que todas las variables en el modelo sean significativas. Y el forward es ir añadiendo de una en una cada una de mis variables. Sin embargo, no se recomienda realmente utilizar esto. Al final es mejor utilizar otro método y por eso vamos a utilizar lazo. Vean bien entonces que tengo Indus, H y B como variables que no son significativas, que podemos eliminarlas y vamos a verlas después. Pero vamos a ver nosotros ahora, en este capítulo, si este modelo lo podríamos utilizar. Y vemos ahora entonces de nuestro modelo que podemos hablar nosotros. Podemos hablar sobre los supuestos del modelo, que es la parte primordial acá. En inglés se utiliza line. Line es porque vamos a ver cada una de las 4 suposiciones más fuertes, que son la linealidad, como pudieron observar de que hay algunas variables que expresan linealmente a la variable median value, el valor mediano. Otros es la independencia. Vamos a suponer que cada una de las capturas de información fueron independientes. Es decir, que fue a capturar la información de un hogar, de una vivienda, no afectó los datos de la otra. Eso es independencia. La normalidad, el valor n, y la e para equal variance, igualdad de varianzas. ¿Okay? Y aquí, como podemos ver, entonces digo, hay una los residuales deben comportarse normales, pero no solamente normales, sino que su media tiene que ser 0. Y eso es lo que vamos a observar ahora. Y entonces para todas estas suposiciones vamos a utilizar los residuales. Muy importante, ¿verdad? Los residuales es la diferencia entre el valor real y los valores ajustados. Recuerden eso. Como el modelo me ha creado los valores que utilicé para entrenamiento, ¿verdad? Los valores que utilicé para entrenamiento, menos los valores que él ahora me está diciendo que deberían de ser los valores, ¿verdad? Es decir, observados, mejor dicho, esperados menos observados, ¿verdad? Es realmente lo que podemos decir. Valores reales menos los valores ajustados son los residuales. Esa diferencia tiene que ser muy pequeña. Y como podemos observar ahora aquí, ejecuto y le estoy diciendo, LeanReg es mi modelo. LeanReg es mi modelo y le digo punto resid, es decir, vamos a obtener los residuales de ese modelo. Y aquí, como podemos observar, del mismo modelo, LeanReg, el nombre de mi modelo, pero ustedes le pueden llamar como quieran, mod lineal, modelo lineal, predict. ¿Qué es esto de predict y por qué no le coloco nada acá? Porque él va a entender que son los valores ajustados. Si hay nuevos datos, aquí le colocamos, ¿verdad? Nuevos valores, los valores nuevos que vamos a utilizar, por supuesto, para compararlo con los valores de prueba. Y entonces aquí ustedes han aprendido cómo obtener los residuales de un modelo lineal, en StatModel, y aquí cómo obtener los valores ajustados, los values. Y ahora le estoy diciendo que me calcule simplemente la media. Como ya observaron aquí, era un valor muy pequeño. Es decir, la media de los residuales es muy cercana a 0. Es decir, de que esas diferencias entre los valores reales y los ajustados es muy cercana a 0. ¿Esto es bueno? Sí, por supuesto es bueno. Sin embargo, esto puede ser engañoso y que tengamos un sobreajuste, lo que se llama un overfitting, ¿verdad? Que
nuestro modelo se hizo tan bueno, pero para valores nuevos va a ser malo, ¿verdad? Va a tener un poder predictivo fuerte. Eso lo vamos a ver. Ahora vamos, entonces, siguiendo esto, la normalidad de los residuales. Vamos a ver dos formas. Vamos a hablar sobre el test de Shapiro-Wilk que utiliza para probar la normalidad de nuestros residuales, así como los gráficos. Vamos a ver. Tenemos este gráfico que se llama el QQ-Norm o el QPlot, que es el Normal Plot Test. Como pueden observar, entonces, venimos de SM. SM era para Stat Models. ¿Okay? Pueden observar aquí QQplot y le estoy diciendo que me grafique los residuales. Pueden observar aquí. Entonces, vamos a graficarlo. Bueno, al final, entonces, lo reejecuto esta información para que no me muestre su warning. Y pueden observar aquí lo que tengo con esta line S, que es el que tenemos que observar aquí. Este me sirve para poder crear una línea de referencia. Vamos a observarlo. Y entonces lo que podemos observar aquí, ¿qué es? ¿Habrá normalidad o no? Entonces les muestro cómo debería de ser una información de residuales normales. Vean bien aquí lo que tengo. ¿Cuál de estas se parece al nuestro? Este que tengo acá, vamos a observar aquí, más o menos de esta forma, podemos observar que no cumple la normalidad realmente. Este que aquí completamente recto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Podemos observar aquí que tengo que este sería como mi modelo, ¿verdad? Y este como debería de ser para una distribución normal. Y este también cercano a lo que debería de ser el nuestro. Podemos observar entonces comparando de que nuestros valores de residuales no presentan mucha normalidad que se diga, ¿verdad? Eso lo vamos a comprobar ahora con el Shapiro Test, la prueba de Shapiro. ¿Y por qué digo que no se presentan normal, verdad? Por supuesto ya observaron una comparativa, pero ven aquí en los extremos, ¿verdad? En los extremos, por supuesto, hay problemas. Pero déjenme decirles de que si nuestra regresión lineal no cumple, la normalidad es el mal menor, es uno de los males menores. El más importante para poder cumplir en este caso, por supuesto, es la independencia, ¿verdad? Cuando se extrajo la información, muy importante, y la varianza constante. Si no se cumple la varianza constante, debemos de cambiar nuestro modelo de regresión lineal, utilizar, por ejemplo, autovarianza, por ejemplo. Pues eso podría ser una de ellas. O podríamos utilizar transformación de nuestras variables. ¿Cómo vamos a observar? Ahora ven aquí, nosotros, el test de Shapiro. Podemos observar aquí que stats, Shapiro, podemos observar que stats va a venir de donde, lo mencioné anteriormente, va a venir de SciPy, de la biblioteca SciPy. ¿Ok? Muy importante, no es del Stats Models, sino que es SciPy. Y entonces podemos ver aquí que lo reejecuto esto. Me está diciendo un p-value menor a 0.01, es decir, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? De que mis valores o mi información se distribuye normal. En este caso los residuales no se presentan de manera residual. No sigue una distribución normal. ¿Ok? Ya tenemos una suposición que no cumple, ¿verdad? Ahora, la linealidad del modelo pues es variable versus variable, es decir, variable independiente versus variable dependiente. Pero en este caso vean bien si más o menos dentro de nuestros valores ajustados y observados, cómo va la cosa, ¿verdad? Si realmente hay una linealidad, y podemos observar que más o menos hay una linealidad, ¿verdad? No está tan mal los valores ajustados, ¿verdad? No está tan mal. Podemos observarlo que sí, por supuesto, hay valores que se salen de esto, ¿verdad? Podemos observar entonces que con estos valores de 50 para los valores reales van a cambiar realmente o van a perjudicar los supuestos del modelo, por supuesto. Vean bien aquí. Este es lo que nosotros hemos hablado que eran valores extremos, están afectando bastante, ¿verdad? Esta parte de aquí, ¿verdad? Y entonces así lo podemos observar, pero recuerden que la linealidad es variable con variable, ¿verdad? Independiente con dependiente. Si realmente ayuda o no cada una de esas variables.
Y ahora vamos a ver lo que se llama la homoselasticidad o la igualdad de varianzas. Muy importante esto. No se cumplió la normalidad, pero es el mal menor, no se mira tampoco tan extremo. Y ahora para ello vamos a utilizar este plot, vean bien de que es de la biblioteca Seaborn, Rake Plot. Le vamos a decir que en el eje X están los valores ajustados, muy importante, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la igualdad o cómo se observa la igualdad de varianzas? Es valores ajustados versus residuales. Grábense esto, valores ajustados versus residuales. Muy importante también de que está utilizando los residuales puros, ¿verdad? Vean bien aquí y vamos a graficar esto. Vamos a ver ahora entonces lo que nos queda. Y le grafico entonces y podemos separar acá. Vean, ¿esto es malo o bueno, ¿verdad? Este gráfico. Lo importante aquí es ver que no hay un patrón. Es decir, que todos esos puntos en azul que está viendo estén distribuidos a lo largo de este cuadrilátero. De este rectángulo. Ahora bien, ¿se presenta de esa manera? No, no realmente. Les muestro. Esto es un ejemplo de cómo la varianza es totalmente constante en un modelo lineal. Observen bien las flechas en rojo, cómo están desde menos 200 a 200 distribuidas de manera homogénea, por eso se llamaba elasticidad, y la línea azul, que la mayoría de los puntos, por supuesto, van a irse a cero, porque los residuales tienen una media de cero. Observen bien esto. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo debería de quedarnos nuestros residuales versus valores ajustados para una igualdad de varianza. Por supuesto, hay unos más o menos de que no, tal vez no nos quedan así, pero ¿qué podemos hacer, verdad? En nuestro caso, entonces, ¿cuál es de estos? ¿Será como esta varianza constante o como estos residuales que van decreciendo a lo largo de los valores ajustados, como aumentan, o estos que aumentan cuando aumentan los valores, el valor de los valores ajustados, los residuales van cambiando de forma. Hay un túnel, ¿verdad? Como podemos observar, que va abriéndose. Lo mismo acá. Entonces, en este caso no tenemos una igualdad de varianzas, una varianza constante, mientras en este caso aquí. Y entonces podemos observar que nosotros que aquí tenemos un poco de problema, ¿verdad? Porque aquí yo puedo decir de menos 15 a 15, por ejemplo. La media está alrededor de 0, debería de ser aquí. Podemos observar que hay una diferencia entre el comportamiento de 0 a 15 y de 0 a menos 15. Y estos grupos de valores acá. Vamos a ver que están afectando. Eso es por supuesto los valores extremos que nosotros teníamos en nuestra variable dependiente. Podemos observar y esta cola inferior acá. Para mejor observar estos residuales, es mejor utilizar los valores residuales estandarizados. ¿Qué es eso? Bueno, que estén entre menos 3 y 3 como una distribución normal como tal. Entonces, se utiliza, vean bien aquí, vamos a utilizar acá, decimos, LeanRake es mi modelo, GetInfluence, es decir, valores de influencia, y aquí valores estudentizados, es decir, los valores estándar. Entonces ahora cambio y grabo en ResitStand los valores residuales estándar, y aquí ya no utilizo los valores típicos, los usuales, ¿verdad? Sino que utilizo los estandarizados para que puedan observar esto un poco mejor. Y vean bien, ahora el grupo de los residuales debe estar entre menos 3 y 3, como acabo de mencionar. Como menciono, tiene que estar entre menos 3 y 3 para que se observen mejor, porque están normalizados. Podemos observar una diferencia ahora entre 0 a 3 y de 0 a menos 3. No como se presentaba en el otro grupo que les acabo de mencionar, para el otro grupo de gráficos. Entonces aquí hay valores que están afectando los supuestos tipos modelo. Por ende, por supuesto, vean bien aquí, debería estar de esta manera, ¿verdad? Por ende, no confío en que se cumpla la igualdad de varianzas. Hay, por supuesto, un test para poder hacer esto, para poder explícitamente calcularlo, que es el test de Brush-Pagan. El test de Brush-Pagan me sirve para poder calcular si existe homoselasticidad en mis residuales o no. Vamos a separar aquí y le voy a pasar mi modelo y los residuales.
Entonces tenemos ahora, bueno, me hacían falta un par de cositas. Primero, no había llamado a la biblioteca StatModels como tal, lo que había llamado a statmodel.api, y me faltaba como tal utilizar esto. Y también he visto que han cambiado un poco esto y ahora tengo que llamar StatsDiagnostics. No solamente llamar StatModel, sino que también llamar StatDiagnostics. Entonces con esto ya puedo ejecutar la información que tenía anteriormente, ¿verdad? Nada ha cambiado, solamente le agregué esta información. Y ahora podemos observar dos cosas. Todo esto que tengo acá es sobre el test de Bruchbagen, y podemos observar aquí toda esta información que me da el test. Valor de 51, por ejemplo, y con un p-value, como podemos observar que es este de aquí, el p-value es menor a 0.05. Significa de que rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Igualdad de varianza. Y la hipótesis alternativa es que la distribución de mis residuales pues no tiene una varianza constante. Por tanto, el modelo de regresión lineal que he utilizado no cumple ni la normalidad ni la igualdad de varianza, es decir, la homocesticidad. ¿Qué debemos de hacer aquí? ¿Cuáles son lo que debemos de hacer, por supuesto, ¿verdad? Para poder nosotros corregir todo esto y poder utilizar todas esas variables, ¿verdad? Porque no he quitado ninguna variable, no he hecho ninguna selección de variables. Bueno, lo que podemos hacer será, entonces, uno, transformar la variable independiente, redefinir la variable independiente, utilizar otro tipo de regresión, como mencioné anteriormente, acerca de autovarianza, o cambiar el modelo de regresión lineal utilizando una varianza diferente, es decir, por ejemplo, que la varianza dependa de la media de ciertos grupos, o también podemos usar nosotros alguna transformación. Vean bien aquí la que tengo, la Cox. Alguna que les estoy mencionando. Cox Transformation va a ayudar en ese caso. Vamos a ver nosotros en el siguiente episodio cómo eliminando valores extremos o los outliers podemos mejorar nuestros supuestos del modelo. Pero les dejo consideración, si es su caso, utilizar transformaciones de Box-Cox para nuestra variable dependiente. Si por ejemplo tienen un tipo de caso de residuales como este, por ejemplo, de igualdad de varianza. Vean bien que aquí esto presenta una curvatura, ¿verdad? Por tanto, no tengo una varianza igual, o no tengo una homocesticidad para mi residual. Entonces, les menciono, en el siguiente episodio vamos a mejorar nuestro modelo siguiendo, ¿qué? Eliminación de variables, perdón, eliminación de outliers. ¿Qué más podemos observar nosotros aquí, ¿verdad? En el siguiente episodio vamos a hablar sobre lo que es el leverage point, es decir, puntos que puede hacer que tengan mucha influencia. Tal vez no son valores extremos, pero están influyendo demasiado en nuestro modelo de regresión y venimos de eliminarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son ellos, ¿verdad? La autocorrelación, por si quieren cambiar su modelo también, si por ejemplo está hablando de algo que podría ser afectado, como por ejemplo la variable tiempo, entonces podemos observar que de Dubin-Watson va a ayudarles para hablar sobre la autocorrelación. La autocorrelación, por supuesto, es un problema ya debido a que un valor de hoy es afectado por el valor de ayer, si es el caso, ¿verdad? Entonces, es posible de que estemos hablando de experimentos o de procesos que están influyendo uno sobre el otro, ¿verdad? Por tanto, obviamente que no estamos hablando de valores independientes como tal, ¿verdad? Vean bien aquí todo esto que tenemos acá. Entonces, tenemos aquí el valor Durbin-Watson, que SMS es StatModels, ¿verdad? Como tal. Ahora podemos observar entonces que tengo un valor de Durbin-Watson de 1.867. ¿Tengo autocorrelación o no, verdad? Entonces lo que se dice que es cercano a 2 o es muy grande o superior a 2 o mucho más pequeño que 2. Entonces así es como se mide la autocorrelación. En nuestro caso está un valor cercano a 2, así que no tenemos problema alguno sobre autocorrelación, tanto positiva como negativa, ¿verdad? Si el valor de un valor es afectado con el otro, de los residuales siguen ese proceso, ¿verdad? No tenemos ese problema ya que este está muy cercano a 2, ¿verdad? Y ahora, vean bien que la correlación Pearson, ¿verdad? Simplemente de los residuales con la variable tax, por ejemplo, si quieren calcular esto, ¿verdad? Se calcula de esta manera. Una correlación. Ahora bien, otro valor muy importante, otro aspecto a rever es la multicolonialidad. Antes de poder hacer una selección de variables, vamos a hablar sobre multicolonialidad, como mencioné, es hablar sobre valores de influencia. Vamos a observar aquí que vamos a utilizar de StatModels, vamos a utilizar los valores de influencia. ¿Por qué se va a utilizar esto? Porque vamos a hablar lo que se llama el BIF, Variance Inflation Factor, factores de influencia de varianza.
de nuestra variable dependiente con respecto a nuestro modelo, por supuesto. Y podemos observar aquí las diferentes variables. Vean bien aquí que tengo los valores, me está hablando x constant. Recuerden que estas son nuestras columnas, values. Y aquí, para cada uno de ellos, vean bien el tamaño que tiene, ¿verdad? Entonces se calcula el BIF de esta manera. Y luego lo que vamos a observar aquí, lo ejecuto, es los valores entre cada uno de ellos, ¿verdad? Y ahora bien, se dice que si es superior a 5, el BIF, ¿verdad? Variance Ratio Factor es superior a 5, hay que eliminar esa variable, porque es una multicolonialidad entre esa variable junto con respecto a otra. Y si es superior a 10, pues mucho peor, ¿verdad? Veamos las que son mayores a 5. Tax, rat, algo que ya hemos descubierto anteriormente. Vamos a observar. Y entonces tengo que ver cuál eliminaría, si rat o tax, ¿verdad? Vamos a observar y les muestro que había una información que relacionaba a eso, que tenemos una correlación muy fuerte, ¿verdad? Vamos a poder observar tax y rat. Tenemos nosotros nuestro mapa de calor. Vamos a observar tax and rat. Y aquí la relación entre cada una de ellas. Voy a observar aquí tax and rat. 0.92, ¿verdad? Este valor aquí que pueden observar, 0.92. Que aquí también lo pueden observar en la correlación, ¿verdad? La tabla de correlaciones. Tax y rat tienen una correlación muy alta. Tax rat. Vamos a observar aquí 0.92. Este que tenemos acá. Entonces me está diciendo que esas dos variables están muy correlacionadas entre una y la otra. Por tanto, debemos de eliminar tanto tax o rat, ¿verdad? Recuerden que tax eran los impuestos, ¿verdad? Y rat era la radial highway, es decir, la distancia a las autopistas, ¿verdad? Más cercanas. Entonces vamos a tener que eliminar o tax o rat para que nuestro modelo sea mucho mejor, ¿verdad? Y no tengamos el problema de multicolonialidad, así como eliminar los outliers, como mencionó aquí, ¿verdad? Vamos a utilizar entonces en este episodio esto, ¿verdad? Eliminar variables que tengan una alta correlación entre sí y vamos a ejecutar selección de variables. Sin embargo, esto vamos a dividirlo en dos capítulos. Un capítulo eliminando los outliers, eliminando variables debido a multicolonialidad y así como observar más puntos de influencia, ¿verdad? No solamente los outliers, sino que también vamos a utilizar la distancia de Koch. En el siguiente episodio entonces vamos a hablar sobre todo esto más y vamos a comparar nuestro modelo. No podemos, sin embargo, utilizar este modelo para poder y crear predicciones de nuestros valores de prueba debido a que nuestro modelo de regresión lineal no es válido al no cumplirse los supuestos del modelo. Por tanto, en este capítulo no voy a utilizar los datos de prueba. Luego en el siguiente episodio hablando más sobre regresión lineal y comparándolo con este modelo que hemos visto. Gracias. Si te ha gustado el vídeo, no olvides unirte a nuestra comunidad. Aquí te dejo más vídeos para tu gusto.